Hola nuevamente y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias y a quienes escuchen este audio del cuento de hoy en otro momento y a través de otros medios, como en Facebook, en mi página web o tal vez en otros programas. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un relato de nuestra cosecha cuentística concebida y escrita en Ñanderetá, Paraguay, mi tierra natal. El cuento escogido para el Rincón Literario Radial de hoy es de Lisandro Cardoso. Se titula Noche de Pesca y está incluido en su libro Noche de Pesca y otros cuentos, publicado en 2008. Me contó Lisandro que este cuento, Noche de Pesca, fue ganador del primer premio del concurso de cuentos de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1999. Y pienso que tal vez esa es la razón, aunque esto es solo hipótesis mía, por la cual su autor haya decidido poner este cuento en particular en el título de su libro, Noche de Pesca y otros cuentos. Como ya lo mencioné un par de veces antes, a menudo los títulos de cuentos o novelas son importantes, significativos, y nos dan una pista sobre algo relacionado con la narración. En este caso, lo que me llamó la atención apenas vi el título del relato que van a escuchar en un ratito es la palabra noche, porque la frase que sigue de pesca no es una actividad normalmente asociada con la noche, ¿no? Y creo que para presentación de este cuento, con este comentario alcanza. Sí les voy a contar que la lectura de este cuento de Lisandro me llevó con la imaginación a uno de mis cuentos favoritos de Julio Cortázar, titulado Ajolote, que el escritor lo escribe Axolotl, A-X-O-L-O-T-L, como en lengua náhuatl. Y también este cuento de Lisandro me hizo pensar en una novela corta muy famosa de Franz Kafka, La Metamorfosis. Bueno, y algo más. Como recuerdo que a mis estudiantes les gustaba mucho este cuento de Cortázar, voy a subir a mi muro de Facebook una versión en YouTube de Ajolote para quienes quieran seguir en el mundo de la imaginación después de esto. Y ahora sí, ya sin más comentarios, les dejo que escuchen el audio de Noche de Pesca. Y ahora les leo el relato de Lisandro Cardoso. Este cuento proviene de su libro Noche de Pesca y otros cuentos, publicado en el año 2008. El título, Noche de Pesca. Y ahora empiezo. En Varadero, sobre el río Paraguay, el agua estaba picada y hacía fresco. Había un viento este que cruzaba sobre mis hombros. Estaba pescando desde la popa de una vieja barcaza en desuso. Había poco pique y el aburrimiento estaba haciendo presa de mí con sus enormes fauces. Hacía horas que estaba sentado intentando pasar el tiempo lo mejor que podía, y tenía en el agua, atada a un largo cordel, una media docena de bagres y unos armaditos que había capturado. De vez en cuando, un biguá pasaba raudo o se zambullía a unos metros de mi línea, y al rato salía con una desesperada presa entre su pico. La engullía y a seguir pescando desde el aire. Las horas parecían arrastrarse en la lenta corriente que seguía bajando imperturbable, transportando camalotes, botellas o cualquier cosa que pudiera flotar. Desde mi lugar percibía los movimientos de otros pescadores en las sonoras planchadas de metal de los barcos vecinos. Se oían voces, algunas bromas o un agudo silbido, mientras yo seguía tirando y recogiendo mi liñada.
Reponía envejecidas carnadas, cambiando de vez en cuando el anzuelo, culpándolo de mi poca suerte. Me conformaba pensando en el viejo dicho de los pescadores, comilla, todavía no es la hora, comilla. Renovaba mi paciencia con unos sorbos de tereré y seguía sentado al sol, que iba declinando de a poco. Levanté mi pobre sarta de pescaditos y para colmo de males lo encontré disminuido, pues alguna piraña se había cebado en 2 de ellos. Había rastro de feroces dentelladas en los vientres de ambos. Limpié con paciencia lo que quedaba de los bagres y los coloqué en una bolsa de hule. Con la luz de la linterna, cuya batería se acaba rápidamente, junté mis cosas, pues el sol se había puesto hace ya un rato. Las voces cercanas habían callado y solamente se escuchaba el ruido metálico de los barcos al mecerse en la noche. La oscuridad era total y me disponía a retornar a mi casa con poca suerte, pero con un espléndido tiempo en soledad. Había reflexionado cosas que me preocupaban, ordenado otras y dejado algunas para irlas resolviendo en la semana. Busqué a tientas el tablón que era el puente hasta la barcaza más cercana a la playa. Desde ahí, en un salto, estaría en tierra. Pero, extrañamente, no veía ninguna luz a mi alrededor. No había el titilar de la candela prendida en las casuchas de la ribera, ni se escuchaba el griterío de los niños jugando todavía en la playa. Sabía de memoria dónde estaba el gastado puente y lo busqué en vano, como también busqué los otros chirriantes barcos surtos en la playa y nada. Esto no puede ser, me dije. Tiene que ser una broma. Pero era absurdo creer que alguna persona haya retirado las toneladas de hierro flotante y medio varadas en el fango. Recorrí varias veces la borda, tropecé con maderas y di con hierros viejos, maldiciendo lo que me estaba ocurriendo. Mi codo sangraba, o sea, esto no era un sueño, y me sentí furioso e impotente a la vez. ¿Qué podía hacer en estas condiciones? No podía arriesgar mi vida lanzándome al agua, primero por temor a acalambrarme, pues hacía tiempo que no nadaba y además no veía la costa más cercana. De vez en cuando tenía la sensación de que la barcaza se movía, que iba a algún lado con movimientos leves. Me senté, ya asustado, sobre lo que parecía un cajón viejo de madera. No podía entender lo que me estaba pasando. Pensar que yo tenía tantos planes para esa noche, y en esas condiciones no me quedaba otra cosa que esperar el amanecer. Consulté mi reloj y vi que eran las 9. Miré el cielo por enésima vez y confirmé que no había luna, ni las estrellas titilaban a lo lejos. Había sí una profunda oscuridad en torno mío y una sensación de desasosiego me envolvía con el correr de las horas. No podía dormir, pues cuando lo intentaba sentía un sofocón y despertaba sobresaltado. Seguramente ya era más de medianoche cuando sentí que estaba recostado en la dura pared del desvencijado cuartito que alguna vez fue un camarote. No tenía colchón ni cobija, y por supuesto que era mucho lujo pretenderlo. De vez en vez escuchaba que algunas personas se acercaban. Entonces gritaba para llamar la atención, y las voces irremediablemente se iban diluyendo. ¿Serán pescadores que vienen de revisar sus espineles o están buscando otra canchada para pescar? Me preguntaba. Y nuevamente el silencio me envolvía, y mi impotencia se iba acrecentando. Me sentía entumecido por el frío, y tenía miedo por lo que me estaba ocurriendo
impensadamente. Según mi cálculo, faltaba mucho para que amanezca. Tenía aún alguna carnada, y lo mejor sería hacer pasar el tiempo. Preparé el cordel y lo lancé al río, pero me pareció que la plomada no había contactado con el agua. Solté el hilo hasta dar todo lo que había en el carretel. No sentía ni que se meciera ni tocara fondo. Experimenté de nuevo la sensación de ahogo. Fue como un súbito ataque de asma. Me faltaba el aire y tenía entumecidas las extremidades. De mi garganta no salía palabra alguna y era como roncos carraspeos o como si estuviera haciendo gárgara. Tenía punzadas en todo el cuerpo. ¿Será por la postura incómoda del camastro? Y los sentía en los costados y a lo largo de la espina dorsal. Me dolía terriblemente la cabeza y recordé el analgésico que siempre tenía, pero me sentía incapaz de ir por él. Se me secaba la garganta, la boca, la tenía entumecida y la respiración se me iba haciendo difícil y entrecortada. Nuevamente escuché que hablaban muy cerca y era como si pasaran a mi lado, y quise creer que ya estaba amaneciendo. Con la alegría súbita que sentí, moví mis manos y palpé la aspereza de las escamas que volaron por los aires. Di unos palmoteos desesperados que habrán sido sin mucha gracia. Una vez más las voces sonaron cerca y pude reconocer algunas palabras en mi delirio. «Miren esto, muchachos. Alguien olvidó sus elementos de pesca anoche. Acá hay una bolsa con pescados y una liñada en el agua. La voy a revisar. Y parece que pescó algo o está trancada en algún raigón». Sentía que revisaban palmo a palmo la barcaza. Seguramente el hombre cayó al agua y por eso están todas sus cosas aquí. De repente vi que un deslustrado zapato se acercaba con violencia a mi cara. «Miren esto, muchachos, un pescado tan raro y feo. Lo voy a tirar al agua, porque ya huele mal y está endurecido, que parece un cartón viejo». Final del cuento. Y ahora va la información bibliográfica para Lisandro Cardoso. Estos datos provienen del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, que saldrá, si Dios quiere, el año que viene. Entonces, Lisandro Cardoso nació en Asunción en 1954. Poeta, narrador y periodista. Aunque arquitecto de profesión, desde muy joven se ha dedicado tanto a la creación literaria como al periodismo. Perteneciente a la llamada generación o promoción del 80 y miembro del taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero, desde 1977, Lisandro Cardoso publicó parte de su poesía en libros colectivos de dicho taller, en 3 libros. Y ahora la palabra, del 79, Poesía Taller del 82 y Poesía Itinerante de 1984. Y en 1993 apareció Poemas de Fin de Siglo, su primer poemario. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay y de la Casa del Escritor, Escritoróga. En narrativa es autor de Noche de Pesca y otros cuentos, de 2008, su primer libro de relatos, y tiene cuentos publicados en diarios y revistas locales. El resto de su producción literaria incluye varios textos inéditos, entre ellos una novela y algunas obras teatrales breves. Además de sus actividades literarias, se dedica también a las artes plásticas. Es pintor, dibujante y xilograbador.
y tiene en su haber desde 1975 numerosas exposiciones individuales y colectivas. Su Diccionario de las Artes Visuales del Paraguay, que apareció en 2005, es un valioso material de consulta para investigadores y estudiosos de la literatura y las artes paraguayas e incluye información sobre artistas plásticos, fotógrafos, galeristas, centros culturales, galerías de arte, museos, críticos y publicaciones relacionadas con el mundo artístico nacional. Algunas de sus obras han sido distinguidas con premios y menciones importantes. Fin de su entrada biobibliográfica.